Hola, distinguida audiencia. De nuevo, gracias por vuestra hospitalidad y por permitirnos a Mariela Molina y a quien les habla ingresar en vuestros hogares o lugares donde quiera que se encuentren. Hoy vamos a tener un conversatorio dedicado a dos grandes mujeres. Porque para nosotros no necesitamos el 8 de marzo, siempre estamos apoyando a las mujeres. Y tenemos como invitado de honor, para mí es un honor, a una gran poeta, que además tiene muchísimos otros trabajos de ensayo. Además es directora ejecutiva del Círculo de Escritores de Venezuela. Y recientemente me invitó, y yo le agradecí mucho, a un evento que ocurrió allá en el galpón de Los Chorros, donde visitamos pues a los distintos escritores que tiene Venezuela, poetas, cuentistas. Bien, le decía pues que esta invitación para mí fue muy halagüeña y me sentí muy privilegiado. Bueno, ese evento que me sentí privilegiado, la invitación por parte de Cristina, y fuimos con su esposo José Gregorio Salas Núñez, aquí presente, graduado en Michigan, en la librería Carato, y estaban presentes con motivo del aniversario del libro, el presidente del Círculo de Escritores de Venezuela, Edgar Vidaurre, estaba Magali Salazar, por supuesto Cristina como directora, Isela Capelín, Horacio Gross Castillo, presidente de la Academia de la Lengua, y Fara Cisnero, Yorina expresidente Carlos Alarica Gómez, Horacio Atená Bello, José Tomás Angola, José Gregorio Sala, Luis Beltrán Mago, Víctor Guedes, Isela Alfonso, Carlos Aranco Gómez, José Marisol Herrero, Heraclio Atencio, y esta persona que me llamó mucho la atención, Beatriz García Naranjo, que tiene un taller de escritura, ella enseña a escribir, y qué bonito, ¿no? Como les decía, pues estamos muy honrados de recibir en nuestra residencia a Carmen Cristina Wolf, que ya lo leí antes en algún conversatorio, algunos poemas, y esto me trae como recuerdo a un compositor de líder, que llamado Hugo Wolf. Lied, como saben ustedes, es una canción acompañada de instrumentos, y Wolf, Hugo Wolf decía que para él era mucho más importante el poema que la música tenía que adaptarse al poema. Yo voy a leer al azar algún poema de Carmen Cristina. Por ejemplo, ¿qué me pides tú? Ser capaz de morir por ti es demasiado poco. Pídeme que viva para ti. Es intenso, ¿no? Ese mensaje. Bueno, si algún compositor se anima, podría con uno de estos poemas hacerlo. Y como le prometí a Luis Beltrán Mago, estas 4 estaciones, él escribió, este es un señor de 100 años, ¿no? Que todos los días escribe un soneto. Tremendo, ¿no? Por eso es que no hay edad mientras uno está activo, no hay edad para aprender y hacer cosas. Entonces, él escribió las 4 estaciones, Memorial de Ausencia, Luis Beltrán Mago. Me contaba que él lo había escrito porque en Italia conoció las 4 estaciones de Vivaldi, y luego acá en un hotel de la época, el Hotel Ávila, él va a comprar una estrada para oír a Ítalo Pisolante tocando las 4 estaciones porteñas.
Y eso contó la anécdota que iba a comprar la entrada, un personaje se separó, él compró la entrada y se ganó un viaje a Buenos Aires. Bueno, comencemos entonces ahora a hablar de la gran María Luisa Escobar. Como es tradición, algunos agradecimientos, el de Luis Soto por el ballet, habla que quisieron ballet, argumento, lo mismo hace Víctor Araujo, Michael Olivares solicita lo mismo, y luego Marco Iturrubitía, que dice que trabajamos juntos hace 22 años. Hola Marco, entonces envía con motivo de la malagueña de Lecuona, que de dónde es. Le debo contestar, Lecuona fue un gran músico cubano que, como no estaba de acuerdo con la revolución cubana, nunca quiso ser enterrado en Cuba mientras permaneciera la dictadura cubana, y entonces fue enterrado, murió en Tenerife y fue enterrado en Nueva York, 7 meses después de la muerte de 7 días después de la muerte de Kennedy, el 23 de noviembre de 1963. Hoy vamos a hablar, y otra cosa antes, quiero agradecer profundamente, se dice fácil pero no es, ustedes saben que no es, que hemos arribado a más de 50,000 visitas, ¿no? Hemos recibido mensajes de 4 continentes. 50,000 visitas es un agradecimiento porque ustedes son el alma y corazón de esto. Sin ustedes esto no... Y apreciamos muchísimo que el tiempo invertido, que equivale a 4 años, de los que ven y los que no se suscriben, vayan a nuestro agradecimiento a los suscriptores, que son en este momento 722, pero tenemos más visitas, algunos que no quieren suscribirse y están en libertad de no hacer. Bien, hablemos entonces ahora de una gran mujer. Su nombre, María Luisa Escobar. Seguramente ustedes la han oído nombrar. Pero ¿quién fue María Luisa Escobar? Ella nace en Valencia en 1898. Su padre fue Enrique González Olivo y la madre se llamó María Luisa González Graciela. Ella fue una niña prodigio, porque a los 5 años ya estaba componiendo algunas obras. Comenzó rápidamente a estudiar inglés y música y llegó a conocer múltiples instrumentos. Ella viaja primero a Curazao, donde mejora inglés y francés, más seguía sus cursos de piano, y luego en París tiene maestros como Jean-Roger Ducaso o Arthur Honegger. En Venezuela regresa a los 16 años y comienza a hacer obras de teatro musical junto con Olga Caprile y el músico venezolano Juan Vicente Lecuna. En 1818 se casa con el alemán Federico Wolf. De ahí van a nacer 3 hijos: Wolfgang, Irma e Iván. Nuestra invitada de hoy, Carmen Cristina Wolf, es nieta de esta gran mujer, sin demeritar de lo gran mujer que es ella, y puede contarnos algunas cosas antes de seguir con esto. Por ejemplo,
tú vienes siendo hija o nieta, ¿cómo es el árbol familiar? Mi abuelo Federico Wolf, que llegó aquí a Venezuela teniendo 20 años de Alemania, se casó con María Luisa González Grajirena. Y de ella nacieron 3 hijos, entre los cuales mi papá, Valdemar. El primero de ellos. El primero de ellos. Y luego, con el tiempo, ellos se divorciaron y él se casó con un violinista, José Antonio Escobar. Entonces ella conservó, le gustó María Luisa Escobar, fue conocida así, y ella conservó su nombre artístico como María Luisa Escobar. Ella también usó en algún momento a la usanza catalana el apellido Grajirena y cosas de esas. Fue interesante. Bueno, realmente poco. O sea, todos sabían que ella era de Valencia, González Grajirena, pero realmente, de sus antepasados, de los Mijares y eso, pero ella realmente no yo creo que no lo hacía. Yo no sé cuántas personas conocen esto, pero ella fue la fundadora del Ateneo, ¿no? Sí. Mira, ¿cómo fue eso? Alfredo, bueno, muchas gracias, Alfredo, en primer lugar, y saludo con muchísimo afecto y agradecimiento el hecho de que tú me invites a estar en tu programa tan prestigioso. Y te voy a decir, ellos, los músicos, escritores, pintores, editores, cantantes, se reunían en la casa de María Luisa Escobar, en su casa, en su residencia en Caracas. Y luego varias damas venezolanas, entre ellas Cachi de Corao, Luisa del Valle Silva, la poeta Luisa del Valle Silva, y otras, se pusieron a pensar que ellas podrían hacer una asociación, una fundación, un centro cultural. Entonces, ¿y eso fue apoyado por el gobierno o no? El gobierno estaba con Vicente Gómez, las únicas reuniones que se podían hacer eran las reuniones culturales. Propio del caudillismo. Pues. Absolutamente, no se podía hacer reuniones, solamente las reuniones culturales. Y como ella era amiga de un general, y que él era una persona que le gustaba la cultura, le dijeron que si podían conseguir un local, una sede, para que ellas hacer una fundación, y entonces la fundación se llamó el Ateneo de Caracas. Y mi abuela fue la que financió. El Ateneo es el centro cultural de muchas cosas, ¿no? Que fue el centro cultural de Venezuela durante muchísimos años. Fue impresionante todo lo que hizo el Ateneo de Caracas desde el comienzo. Ahí me imagino que se habrán reunido los proyectos, creo que me hablaste de Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy Blanco, ¿cómo no? Bueno, primero Rómulo Gallego, Rómulo Gallego, sí, como no, claro. Pero por cierto, el Cuarteto Río Reina, el director del Cuarteto Río Reina también apoyaron mucho, y muchos otros músicos y sí, escritores de la época. O sea, seguramente Vicente Emilio Sojo. Sí, también, por supuesto. Pero quería comentarte, dentro de las muchas cosas que se pueden admirar de Rómulo Gallego, en lo personal, yo admiro mucho cuando él tuvo que ir al exilio, de los dos que tuvo, cuando conoció a Truman y a Eisenhower, que le imponen la medalla de la Universidad de Colombia. Y tuvo un gesto de dignidad muy interesante, ¿no? Que no es fácil de conseguir. Que luego le otorgan eso mismo a un dictador guatemalteco. Y él declina esa medalla. Sí, muy interesante. Claro que ese sí. detalle da, digamos, idea de lo grande que fue Rómulo. Así fue. Bueno, inclusive en el Ateneo de Caracas, en la que le hicieron un gran homenaje a Rómulo Gallegos. Bueno, lo que te decía es que
no solamente María Luisa tiene una obra musical muy extensa que la gente no conoce, porque solamente se conocen las canciones. Sí, hay como 30 canciones, famosas, ¿no? muy famosas. ¿Y qué otras cosas tiene? Pero tiene también ballets, tiene unos ballets porque ella se puso a estudiar la cultura indígena venezolana, de los taorepanes, de los guaraos, de los arichunas, de todos ellos, y entonces de cada uno de ellos... Fue también investigadora, pues, fue investigadora musicóloga. musical, y entonces ella de cada uno de ellos hizo una pieza que yo las tengo. Yo la mayoría de esas partituras las tengo en mi casa. Eso debe ser una obra vastísima, ¿no? Vastísima. Entonces, pero ella tuvo fue muy conocida, porque ella se empezó a tocar el piano y a ir de gira por varios países. ¿Recuerdas alguno de esos, por ejemplo? Bueno, tocó en París, tocó en Estados Unidos, pero lo cierto es que de esas obras se montó una obra que fue muy conocida, que fue en el Teatro Municipal y hizo furor, que se llamó el Orquídeas Azules. Eso fue algo tan fantástico que se estuvo hablando durante meses y meses, se estuvo hablando de esa obra, que fue bellísima, ¿no es cierto? Y que tuvo ciertos aspectos que tenían que ver con la mitología indígena. Bueno, hay algo interesante de mi abuela, que lo que yo admiro profundamente de ella, era una mujer de personalidad recia, una mujer que realmente cuando se le metía algo en la cabeza, ella lo conseguía. Y fue no solamente una promotora cultural de primera, ella fue una persona que le daba la oportunidad a los artistas, que los promovía. Tenía un teatro cuando ella se mudó para Sabana Grande. Pero tú me contaste algo que ella puso dinero para fundar el museo, ¿no? Sí. Para fundar el Ateneo, Sí, creo recordar. pero para continuar diciéndote, sí, que ella tenía un teatro en su casa, en la segunda planta, y ahí se hacían las obras teatrales. Caramba, sí. Pero cuando se funda el Ateneo de Caracas, de Marrón a Cují, que le consiguieron un espacio, no había dinero con que instalarlo. Entonces el dinero salió de las carteras de María Luisa Escobar y de Cachi de Corao, que fueron las que pusieron el dinero. Entonces luego, por eso ese concepto tan... revuelto. Sí, pero eso da lugar a que siempre el dinero, desde que fue inventado, es un concepto bien relativo, ¿no? Bien relativo. Sí, indudablemente. Luego, en ese Ateneo de Caracas, se escondieron por motivos políticos. Por ejemplo, Andrés Eloy Blanco lo escondieron, eso no aparece, por ejemplo, en este libro de la investigadora María Antonia Palacio, que es un libro muy bien escrito sobre su vida. María Antonia Palacio está ahorita en Medellín. Ajá. Nosotros tuvimos un video con ella. Sí, bueno, entonces ella en este caso no lo sabía o no lo cuenta, que bueno, María Luisa, ella tenía una gran, inquietud, porque a los escritores, a los músicos, a los cantantes, no les pagaban sus derechos de autor. Y ella, como había estado en Europa y sabía que existían las sociedades de autores y compositores, ella se empeñó y creó la Asociación Venezolana de Autores y Compositores. Y los primeros derechos de autor los pagó ella. Yo tengo en mi casa, tengo unos cuadernitos Caribe donde ella apuntaba a algunos autores y a quienes ella le había pagado unas sumas irrisorias, creo que eran 6 bolívares o algo así, o 60 bolívares o algo así, que estaban escritos a puño y letra de ella, que ella se los había pagado. Otra cosa que ella tenía mucha inquietud era sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos humanos de las mujeres. Eso fue muy ella no se quedó tranquila. Ella cuando se funda la Junta Patriótica, una de las cosas que ella dice, nosotros tenemos que impulsar los derechos humanos de las mujeres.
y siempre se vio rodeada de mujeres a las cuales ella apoyó siempre en cualquier carrera que ejerciera. Hay una pieza muy bella, Desesperanza, sí, que yo creo que la conoce muchísima gente, que sería bueno oírla y luego seguimos hablando de ella, cantada por Alfredo Sadel. Vamos a oír esa obra de María Luisa Escobar cantada por Alfredo Sadel. Una de las personas que hizo posible mi carrera es la autora de la canción que les voy a cantar ahora. De la desaparición física de ella se cumplieron 3 años ayer. De María Luisa Escobar, Desesperanza. Que por otros caminos no se lleva el destino, ¿qué importa los dos? Se lleva dentro del alma como un tatuaje de sol, y entre mis venas palpita la llama encendida de tu corazón. Una noche callada te fuiste, no has vuelto. Mi vida entera te llama y anhela tus besos. Mío, es que tú acaso no escuchas mi grito doliente, la voz de mi alma que llora tu amor y te pide que vuelvas. Con tus labios ardientes y tu alma encendida, a volverme la vida que un día te llevaste con mi corazón. Que vuelvas con tus labios ardientes y tu alma encendida a volverme la vida que un día te llevaste con mi corazón. Con mi corazón. De María Luisa Escobar se trata de la canción Desesperanza. Hubo muchos inventos de que Desesperanza fue escrita para un hijo. Eso no es cierto. María Luisa escuchó en la radio cantar a un talentoso joven desconocido llamado Alfredo Sadel, y entonces ella lo mandó a buscar y le compuso una canción para que él la cantara. O sea, que él compuso esa canción realmente. Ella compuso esa canción Desesperanza para que él la cantara y que ella... ¿Y en quién se inspiró? Ella se inspiró precisamente en la hermosa
tesitura de la voz de Alfredo. Y por eso se le ocurrió, puede haber sido, que a lo mejor ella tuviera un enamoramiento platónico hacia Alfredo, porque ella era mucho mayor que Alfredo en aquel momento. No lo dudo que fuera así, pero lo cierto es que eso fue un éxito enorme y la canción Desesperanza ha sido cantada por numerosos cantantes venezolanos, primero por Trino Mora, por Ilan Chester, por cantantes líricos también que la cantaron después de Alfredo, y la cantó la Serenata Guayanesa, que es tal vez la más conocida actual, porque ellos siempre, cada vez que se presentan, cantan Desesperanza, y las personas que están escuchando en el público la cantan con él, porque todo el mundo se la sabe. Es una hermosa canción, pero también tuvo hermosas canciones como Naranjas de Valencia, Luna de Camoruco, Noches de Luna en Altamira, tantas canciones bueno, yo los invito a que todas esas canciones pueden buscarlas seguramente en canales de comunicación como YouTube, otros debe estar alguna de ellas. Ella escribió algo de un concierto sentimental. Así. Cuéntanos eso para oír una parte, porque como dura 15 minutos vamos a oír una parte de esos conciertos. Sí, el concierto sentimental fue tocado, interpretado por, entre otras pianistas, grandes pianistas venezolanas, fue interpretado por Guiomar Narváez en 2 oportunidades, en 1970 y luego recientemente, hace pocos años, fue interpretado también acompañada por la Sinfónica en una hermosísima, realmente como es, Guiomar Narváez es una gran pianista y es muy bello. Inclusive hubo un equívoco que se habló de vals sentimental en algún momento, en realidad, porque tiene la primera parte, pareciera un vals, pero en realidad es un concierto. Nosotros vamos a escuchar también parte de ese bello, esa bella obra, porque es extensa, pero ustedes pueden escucharla completa, ¿no? Vamos a seguir con los últimos días de ella.
se habrán dado cuenta, no es poca cosa lo que hizo esta gran mujer, ¿no? Más en aquella época. Un día les conté, ¿no? Que mamá vino a aprender pintura y a estudiar canto ya a los 50 años, porque papá, o 40 años, papá no quería, era época difícil, y sin embargo esta mujer logra esto, ¿no? Hacer tantas cosas en una época muy machista y demás cosas, ¿no? Y logra tantas cosas de defender derechos de la mujer, más toda la pródiga música que tiene, que es obvia, ¿no? Además tuvo hasta presentaciones como Juan Vicente Torrealba, ya que has hablado del apoyo a otro en la radio nacional, ¿no? Hay un comentario que me hace Cristina, que yo agradezco mucho que sea muy seguidora de mis conversatorios. Para mí es un honor. Hay uno a que me quiero referir, ¿no? Que ella da en el clavo cuando, viendo y oyendo el conversatorio dedicado a Amalia Rodríguez, a Yorenescu y a Bela Bartok. En Bela Bartok trabajamos la idea del folclore aumentado, no olvidado, aumentado. Y ella dice un comentario, me refiero a Carmen Cristina, hace un comentario que dice así, que la bella música venezolana, qué bueno sería que se hiciera clásica, pues, si se convirtiera en clásica. Con eso lo que está diciendo es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, el potenciar la música. Ya hablaremos un poco luego, cuando hablemos de Carmencita Molero, alguna idea interesante. Bueno, ella muere, yo no estoy muy claro, creo que tampoco, si el premio de música que se lo dieron en 1984, y repito, está muy bien acompañado Alirio Díaz y Gonzalo Castellano, cuyo conversatorio hicimos, o qué sé yo, a José Antonio Abreu, con el nombre de ella, como premio nacional. Lo que no sé si se lo dieron en vida o en muerte, porque para mí yo sigo la tesis de Arturo Sosa, me he convencido. Eso de dar muchos premios en muerte, a mí me gustaría que el reconocimiento sea en vida, como lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Estamos reconociendo en vida a personas vivas, a una viva acá como poeta, y vamos a reconocer a una viva también allá como es Carmencita Molero, que está viva, y vamos a hablar de ella próximamente. De manera que hasta donde nuestra atalaya permita, lo haremos en vida también. Solamente para darle las gracias a Alfredo Fernández Porras, porque le da un justo homenaje a una mujer que realmente la gente desconoce o ha olvidado todo lo que ella hizo, no solo como músico, como compositora, sino como promotora cultural, como luchadora social y como promotora de la democracia en Venezuela. Eso es muy importante, y por lo que hizo por los derechos humanos de la mujer en Venezuela. Eso no lo podemos olvidar, y por eso digo, como dice una canción de ella, María Luisa, no puedo olvidarte. Esa es una de las canciones más bellas que se han escrito, y yo se lo digo a ella, María Luisa Escobar, no puedo olvidarte. Precioso, Carmen Cristina, bravo. Gracias por esta compañía. Si no te importa, te mantienes ahí para hablar de Carmencita, claro, por favor. Gracias. Ahora vamos a hablar de una persona viva que no está en Caracas. Lamentablemente murió un hijo, está en Colombia, por lo menos hasta donde yo supe, pero que es
ella eligió el interpretar música. Recuerden que en estos conversatorios hablamos de compositores y de exponentes. Vamos a poner el caso, por ejemplo, Pavarotti. Pavarotti es un exponente de lo que el otro compuso. Ese es el caso de Carmencita, que eligió ser intérprete para emocionar con su piano. Vamos a hablar brevemente de la vida de ella. Bueno, estimados, entonces ahora veamos otro tipo de música, una excelente intérprete de piano. Ella se llama Carmencita Moleiro. Sus padres se llamaron Moisés Moleiro, quien también recibió un premio nacional de música, y de su madre Carmen Camero. Desde temprana edad el padre le da clases de piano y se forma luego en la Juan Manuel Olivares y José Ángel Lama como pianista. Ya de niña tiene un exitoso recital en el Teatro Municipal y luego recibe una beca del Gobierno Nacional para estudiar en el Real Conservatorio de Bruselas con Eduardo del Puello. Eduardo del Puello fue un profesor, según me cuenta Carmencita, muy interesante, que quien habla no está muy de acuerdo con él en algunas cosas y otras sí. ¿Por qué? Eduardo del Puello, en lo que le decía a Carmencita, en eso estoy de acuerdo, en que si se le presentaba una dificultad técnica, pasara 2 horas hasta que lo resolviera. Y así lo hizo. Bueno, de hecho, porque ella finaliza con honores, ¿no? Además gana el primer premio de distinción de este conservatorio y luego el premio Van Kutner. Pero ganar un premio de eso no es fácil, ¿no? Porque está compitiendo con otros por varios días. Y entonces le ponen a la suerte estudios de Chopin o piezas de Lie o qué sé yo, música compleja que ellas no saben qué va a sortear. Les toca el sorteo y tienen que interpretar eso. No es fácil ganar un premio de eso. Eduardo del Puello, para mí equivocadamente, para ella también, para Carmencita, decía que las obras difíciles eran las buenas, las otras no. Ahí, yo conozco muchísimas obras buenas. Bueno, para poner un ejemplo, así minimizado, pues. ¿Qué obra tan bella es la canción de Cuna de Brahms? Esa es una obra pequeñita, sin mayores dificultades, y es preciosa. Eduardo del Puello es segunda descendencia de Franz Liszt, por cierto. Ella va luego a Yale, donde estudia clavecino y estudia etnomusicología, o sea, la música relativa a las etnias, las distintas etnias en la Universidad de Wesleyan. Luego tuvo solista de cámara, etcétera, y recibe un premio de una universidad muy prestigiosa en música en Estados Unidos, que es la Universidad de Indiana, por grabar este disco, que lo recibió por mejor disco. Se llama, tengo que decirlo así porque es el nombre, Latinoamericano 1982. Yo vuelvo a insistir en este pequeño atalaya. Latinoamericano hoy en día es un sinónimo de para atrás. Debemos hablar de iberoamericano, jurado de numerosos concursos, con Harry Serra, concurso José Moleiro, concurso Teresa Carreño, y recientemente estuvo en el Emmy Freeman para estudiantes venezolanos viendo. Ella luego fue directora de Pedro Nolasco Colón.
ella tiene para quien habla un gran aporte, porque cuando ella oía todas las fantasías que salían de la mente del papá, lo convenció en editar, ¿no? Y gracias a ese convencimiento es que hoy conocemos la obra de Moleiro, que no es nada más nacional, se conoce en buena parte del mundo, ¿no? Entonces, si quieren remitirse también al conversatorio de Moisés Moleiro, si quieren remitirse a la vida que es Moisés Moleiro y Ernesto Lecuona, ambos. Entonces, hoy vamos a oír el joropo, que ahí Moisés Moleiro ya logra lo que Carmen Cristina y quien habla parece que estamos en sintonía. Ya logra una gran diferencia entre el joropo y la calidad que tiene esta obra, ¿no? Yo estuve hablando, pero no se lo puedo prometer, por razones X que no voy a entrar en ella, que es posible que ese joropo, si le ponemos instrumentos de viento o más fuerza e instrumentos guitarrones, sobre todo viento, el viento va a aportar muchísimo a la música venezolana. El viento, que se usa poco, la trompeta, el clarinete, todos esos instrumentos de viento, o los guitarrones, o qué sé yo, ese tipo de cosas, contribuiría mucho. Vamos a escuchar, interpretado por Carmencita Moleiro, el joropo de Moisés Moleiro.
la tocata en do sostenido menor de ese mismo autor. Bueno, estimada audiencia, espero que este conversatorio dedicado a esta gran mujer, María Luisa Escobar, y a Carmencita Moleiro, sea de vuestro agrado y repetimos una vez más lo que dimos al comienzo. Para nosotros, no solamente el 8 de marzo es Día de la Mujer, es permanente el año. Si les gustó, eleven el dedo, envíen comentarios que siempre nos son útiles para hacerlo mejor y suscríbanse gratuitamente. Y el ruiseñor de Lincoln inventó la música antes que nosotros. Mariela Molina y quien les habla le da de despedida, dando las gracias de nuevo a la honrosa presencia de Carmen Cristina Gol. Muchísimas gracias, Alfredo. Ha sido un placer estar contigo y con tu audiencia, que sé que es numerosa, y realmente es un honor y un privilegio haber hablado de María Luisa Escobar y de Carmencita Moleiro, grandes mujeres venezolanas. Bueno, chao, hasta pronto.